Bienvenidos y bienvenidas a la tercera parte de Sombras de Belchite. La luz del amanecer bañaba las ruinas de Belchite con un resplandor dorado, pero María sabía que la batalla aún no había terminado. Había debilitado la oscuridad, pero no la había derrotado por completo. Con el corazón decidido y la mente clara, se dirigió hacia el hotel para planear su próximo movimiento. De regreso a su habitación, encendió su portátil y comenzó a investigar más a fondo la historia de Belchite. Necesitaba entender la naturaleza exacta del mal que acechaba el lugar. Entre los documentos históricos y relatos personales, encontró menciones recurrentes de una figura oscura, un oficial de guerra conocido por su crueldad. Su nombre era Capitán Francisco Delgado, y había dirigido las fuerzas que arrasaron Belchite con una ferocidad casi inhumana durante la Guerra Civil. El capitán Francisco Delgado no solo era un hombre cruel, sino alguien profundamente influenciado por el esoterismo y las artes oscuras. Según los relatos, Delgado había llevado a cabo rituales oscuros durante la guerra, rituales destinados a canalizar el odio y el sufrimiento de los habitantes para aumentar su propio poder. Estos rituales incluían sacrificios humanos y la invocación de entidades oscuras, sellando así su alma y la de sus víctimas en un ciclo eterno de tormento. Una noche, mientras las bombas caían y los disparos resonaban en las calles de Belchite, Delgado reunió a varios de sus prisioneros en la iglesia de San Martín. Entre ellos estaba Alejandro, un joven soldado que había sido capturado mientras intentaba evacuar a los civiles. Delgado, con una mirada desquiciada, recitaba palabras en un idioma antiguo, invocando una fuerza que llenó el lugar de una oscuridad palpable. Los prisioneros, atados y amordazados, no podían hacer nada más que mirar con horror mientras sus almas eran consumidas por el ritual. Alejandro fue uno de los primeros en caer, su vida arrancada por un poder maligno que lo dejó atrapado en Belchite para siempre. María se dio cuenta de que Delgado podría ser la clave para entender y enfrentar la oscuridad. Decidió regresar al pueblo una vez más, esta vez con un propósito claro: encontrar los restos de Delgado y enfrentarse a su espíritu. El día transcurrió con lentitud mientras preparaba su equipo. Al caer la noche, se armó con su linterna, su grabadora y un viejo diario que había encontrado en los archivos, escrito por uno de los supervivientes de la masacre. El diario detallaba los horrores perpetrados por Delgado y contenía una pista crucial. El capitán había sido enterrado en una tumba anónima cerca de una de las casas al borde del pueblo. Cuando llegó la oscuridad, María condujo de vuelta a Belchite. Su determinación era inquebrantable. Sabía que estaba entrando en la guarida del enemigo, pero también sabía que no estaba sola. Los espíritus de Belchite contaban con ella. La noche estaba tranquila, casi demasiado tranquila, mientras se adentraba en el pueblo. Las ruinas parecían aún más inquietantes bajo la luz de la luna, y el silencio era abrumador. Se dirigió hacia el borde del pueblo, buscando la casa mencionada en el diario. Finalmente la encontró, una estructura medio derruida, con la puerta colgando de una bisagra rota. Exploró el área alrededor de la casa, buscando cualquier indicio de la tumba de Delgado. Sus pasos resonaban en la quietud, y el aire frío mordía su piel. Finalmente, vio una cruz de madera apenas visible entre la maleza. Se acercó, sintiendo que estaba en el lugar correcto. Con manos temblorosas, comenzó a excavar la tierra suelta con una pala que había traído. Cada golpe parecía resonar en la noche y sentía que la oscuridad la rodeaba, observándola. Finalmente golpeó algo sólido, una vieja caja de madera. La sacó con cuidado y la abrió. Dentro encontró los restos de Delgado, huesos desintegrados, un uniforme raído y una medalla oxidada. Pero también había algo más. Un diario, similar al que había encontrado en los archivos.
Lo abrió y comenzó a leer, su linterna iluminando las páginas amarillentas. El diario de Delgado revelaba la verdadera naturaleza de su maldad. No solo había sido un hombre cruel, sino que había realizado rituales oscuros para aumentar su poder durante la guerra. Su alma estaba atada a Belchite, alimentándose del odio y del sufrimiento que había sembrado. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente y vio la figura oscura que había visto en el espejo, ahora claramente visible bajo la luz de la luna. Los ojos vacíos de Delgado la miraban con odio puro. «¿Crees que puedes detenerme?», susurró Delgado. «Belchite me pertenece». María sintió el miedo apoderarse de ella, pero también recordó las palabras de Alejandro y de los otros espíritus. Tomó aire y levantó el diario de Delgado, recitando las palabras que había encontrado, un antiguo conjuro de exorcismo. La figura se retorció y lanzó un grito inhumano mientras María continuaba recitando el conjuro. Las sombras parecían cerrarse alrededor de ella, pero no se detuvo. Sentía el apoyo de los espíritus a su alrededor, dándole fuerza. Mientras recitaba el conjuro, visiones de la vida de Delgado inundaron su mente. Su ascenso en el ejército, su sed de poder y los atroces actos que había cometido en nombre de una victoria que nunca llegaría. Vio a Alejandro de pie en el altar de la iglesia, sus ojos llenos de miedo y dolor, mientras Delgado recitaba las palabras que sellarían su destino. Finalmente, con un último grito desgarrador, la figura de Delgado comenzó a desvanecerse. Sus ojos llenos de rabia, impotente. La oscuridad que lo rodeaba se disipó y el aire frío comenzó a calentarse. María terminó el conjuro y el silencio volvió a reinar en Belchite. Cayó de rodillas, exhausta pero triunfante. Sentía que el peso de la maldad había sido levantado, que Belchite finalmente estaba libre. Los espíritus de los habitantes comenzaron a aparecer a su alrededor, sus rostros llenos de gratitud. Alejandro se acercó a ella, con una expresión tranquila por primera vez. «Lo lograste, nos has liberado». María sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Era lo correcto, merecéis descansar en paz». Los espíritus comenzaron a desvanecerse, pero esta vez en paz. El amanecer comenzaba a iluminar el cielo y María sintió una paz que no había sentido antes. Había cumplido su promesa y había liberado a Belchite de su maldición. De vuelta en el hotel, escribió la última parte de su historia, detallando el enfrentamiento con Delgado y la liberación del pueblo. Sabía que su relato ayudaría a otros a entender la importancia de recordar y honrar el pasado. Cuando finalmente se acostó, el sueño la envolvió rápidamente, y por primera vez en mucho tiempo fue un sueño sin pesadillas. Había enfrentado la oscuridad y había salido victoriosa. Belchite podía comenzar a sanar, y María sabía que su vida también había cambiado para siempre. Había descubierto el poder del recuerdo y la verdad, y cómo estos podían vencer incluso a las sombras más profundas. Al día siguiente, María regresó a Belchite por última vez. Caminó por las calles ahora silenciosas y pacíficas, sintiendo una calma nueva en el aire. En la plaza central colocó una pequeña placa en memoria de los caídos, incluyendo a Alejandro y los otros inocentes que habían sufrido bajo la crueldad de Delgado. Que sus historias nunca sean olvidadas, susurró mientras dejaba flores en el lugar. Con un último vistazo al pueblo, María se dio la vuelta y regresó a su coche. Sabía que Belchite finalmente podía descansar en paz, y con ello los espíritus de los que habían sufrido. Mientras conducía hacia el horizonte, sentía que una nueva aventura la esperaba, pero nunca olvidaría la lección más importante que había aprendido en Belchite. El pasado, por doloroso que sea, debe ser recordado para que la oscuridad nunca vuelva a tomar el control. María estaba lista para enfrentar lo que viniera, con el conocimiento de que la verdad y el recuerdo son las armas más poderosas contra el mal. Había salvado a Belchite y en el proceso había descubierto la verdadera fuerza de su propia voluntad.